Sí, la pregunta que hacemos al Consejo de Gobierno es si cree que la gestión de su consejería en el año 2016 ha sido beneficiosa para el sector agroganadero asturiano. Gracias, señor Benta. Señora consejera, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Tres datos, señor Bentacueli, y juzgue usted mismo. Pagos de la política agrícola común. Asturias es la segunda comunidad autónoma de España que más pagos realizó en 2016. Fuente, el FEGA, Ministerio de Agricultura y Pesca. Saneamiento ganadero. La prevalencia de la tuberculosis en Asturias pasó del 0,28 al 0,17. Hemos sido declarados indemnes a brucelosis bovina. Datos oficiales. Y tercero, evolución del precio de la leche. Asturias incrementó interanualmente el precio de la leche en un 1,8% y mantiene el segundo mejor precio de la península. Datos oficiales. Gracias, señor presidente. Gracias, señora consejera. Señor Benta, puede intervenir. Datos, sí, tres datos. Yo le voy a dar alguno más, a ver qué le parece y luego concluyamos a ver si es beneficioso o no es beneficioso. Reconozco que el listón de preguntarle a su Gobierno si es beneficioso para un sector, en este caso a usted, consejera, y al presidente Javier Fernández, es casi incompatible el beneficio con la labor de Gobierno que hace a lo largo de estos años. Y creemos que además que es fácil llegar a una conclusión contraria, que son perjudiciales para esta región. Y además, no con datos, como dice usted, oficiales, con datos reales, con datos objetivos, que ha sido la realidad de su gestión. Hay un dato muy objetivo, aunque no afecta directamente, pero sí es claramente medible, ¿no? Bueno, primero que todos los grupos de esta Cámara, excepto el Grupo Socialista, el 66% de la representación de los asturianos han dicho que usted es una mala consejera. A usted la hemos reprobado prácticamente la totalidad de esta Junta General. Es un dato bastante claro y contundente de lo que opina la sociedad asturiana en cuanto somos los representantes de lo que decidimos y los que decimos qué gestión ha llevado usted. Y segundo, más datos objetivos a los que usted les ha hecho alguna referencia y que me gustaría aclarar alguno de ellos. Y datos objetivos se puede ir a la ejecución presupuestaria, donde se puede ver exactamente qué es lo que ha hecho usted al frente de esta consejería. Yo no voy a poner tres ejemplos, voy a ver si me da tiempo a ponerle 5 u 8 ejemplos. Mire, voy a empezar con uno. Por ejemplo, ¿a quién ha multiplicado por 2 la partida presupuestaria en el año 2016? ¿A quién ha multiplicado por 2 los recursos de todos los asturianos en el año 2016? ¿A ganaderos? ¿A industria agroalimentaria? ¿A forestales? No, al SERPA, a la empresa, claro, a los recursos que siempre van a sus empresas públicas, a las empresas públicas, vaciando, además de capacidad, la decisión de los funcionarios públicos de su consejería que ven cómo vienen los trabajadores del SERPA y deciden cuáles son las políticas. ¿Por qué? Entre otros casos, porque son mucho más dóciles al mandato político de turno. ¿Beneficia esto? Claramente, creo que no. Le voy a poner otro ejemplo. ¿Aumenta el presupuesto para el sacrificio o para indemnizar el sacrificio de animales por enfermedad? Claro, sí lo aumenta, incluso hasta un 100%. Pero claro, me dirá seguramente después, es que tenemos que pagar o indemnizar el sacrificio de 1.122, en concreto, animales enfermos. Pero ¿sabe cuál es el problema, señora consejera? Que la gestión de la tuberculosis, su gestión y los datos son, podría decirle que casi escalofriantes. Y casi me atrevo a decirle que si tuviera un poco de vergüenza política ya casi cogería la maletita y se marcharía antes de que acabar la respuesta o la contestación que yo le hago. De 1.122 animales, de 1.122, en solo 39, y son datos oficiales, mire, solo 39 confirmó la existencia de enfermedad, un 3,5%. Si quiere se lo digo de otra manera, el 96,5% de los animales que ustedes sacrificaron estaban sanos. Pero claro, sacrificaron el 96% sanos y tuvieron que duplicar el destino de los recursos para ello. ¿Esto es bueno o es malo? ¿Esto es beneficioso? Yo creo que es muy malo, es muy poco beneficioso. ¿Pero en qué gastan, como ejemplo 3, en qué gastan más hoy o ayer y menos que mañana? En pagar daños de lobo y daños por la fauna salvaje. ¿Saben cuánto han pagado o cuánto han tienen obligado a pagar en el año 2016? 2.350.000 euros y subiendo, consejera.
¿Y por qué hay que pagar más? Bueno, eso es evidente, porque los daños cada vez son mayores y cada vez los daños están llegando a los núcleos de población, en concreto con el lobo. 3 partidas le he puesto yo, 3 ejemplos donde aumentan por su nefasta gestión. Seguramente con esto de los lobos nos propondrá un panfleto que acabará titulando «Cómo convivir con jabalís, osos y lobos y no morir en el intento». Yo creo que tampoco es nada beneficioso para Asturias. Y lo voy a poner otro ejemplo. Ha disminuido, hemos hablado de aumento de recursos en determinadas partidas, ha disminuido para luchar recursos públicos, recursos de todos los asturianos para luchar contra los incendios y para la mejora de los cuidados del bosque. También, sí, los ha disminuido. Han realizado modificaciones presupuestarias para estos conceptos por más de 3,4 millones de euros. Es decir, han rebajado un 75% las ayudas y los recursos para la lucha contra incendios. Pero, ¿a qué han destinado estas rebajas en esta lucha contra incendios y en estas rebajas para el cuidado del bosque? Bueno, pues a pagar daños de la fauna salvaje, porque, claro, no cuadra los recursos. Fíjese el círculo vicioso que genera este Gobierno y su consejería. Primero, no se controla la fauna. Aumenta los daños, aumenta los pagos, por lo tanto, como no hay dinero, tiene que traerlo de otras actuaciones y de otras políticas. Se resta dinero a forestal, se resta dinero a la modernización, por ejemplo, de la flota pesquera, se resta dinero de la lucha contra incendios y, por tanto, más incendios y, por tanto, más desplazamiento de fauna y, por tanto, más problemas ya incluso en los núcleos de población. ¿Es beneficioso? Yo creo que tampoco, señora consejera. Y, por último, que usted ha hecho referencia, encima sacando bandera de la subida de los precios de la leche en Asturias. ¿Qué ha hecho usted por el sector lácteo? Pues le voy a decir lo que ha hecho usted en este año 2016, reducir un 35% de los planes de la calidad de leche que estaban aprobados en el año 2015 y dejar los planes de mejora en mínimos después de años sin convocatoria. Podría seguir con muchos ejemplos. Algunos más le voy a poner. Por ejemplo, los decretazos de los parques de Fuentes de la Narcea y de las Ubiñas, anulados judicialmente, como hemos hablado ya esta semana, que traen como consecuencia de ello la discriminación a los habitantes de estas zonas, discriminación desde el punto de vista de las ayudas y discriminación desde el punto de vista de la mayor burocracia para esos vecinos. Y es verdad que ha dicho usted que los responsables son los vecinos que han recurrido y que la justicia le ha dado la razón. Bueno, la polilla de la patata, en Asturias se ha encontrado un Gobierno que es una bicoca. Se disminuye la lucha contra las plagas vegetales un 40% en el año 2016. ¿Cómo no va a haber polilla? La polilla estará ya, está en su salsa en Asturias porque es lo que ha hecho usted, disminuir un 40% las ayudas a atrias y a la sanidad vegetal. Por tanto, bueno, acabo con otro ejemplo que creo que es claro en esta Junta General. Se ha burlado de los veterinarios de Traxa y de todos los grupos de esta Cámara. Un repaso rápido. Son poco más de 3 ejemplos que son los únicos que ha puesto usted. Un repaso creo que concluyente y, por tanto, el beneficio de su gestión está claro que ni está ni se le espera y lo que no sé es a qué espera a dimitir de su puesto de consejera. Muchas gracias.